Bienvenidos al programa número 36 de Economía en Breve, correspondiente al 3 de julio del 2017, donde, para empezar, permítanme felicitar a nuestros amigos canadienses por sus 150 años que están celebrando el 1 de julio, y donde vamos a hablar de varios temas del entorno global, el cambio en las perspectivas que hace el Fondo Monetario Internacional para Estados Unidos, decisiones de política monetaria en Europa, la revisión del PIB en Estados Unidos también del primer trimestre. En México tuvimos varios datos, destacando quizá balanza comercial, vamos a hablar un poco de finanzas públicas y desde luego los indicadores más relevantes. Mi nombre es Mario Correa y esto es lo más relevante del acontecer económico. La frase de la semana es del filósofo, historiador y economista escocés David Hume. Un hombre familiarizado con la historia puede, en cierto sentido, decir que ha vivido desde el principio del mundo. El balance de la semana podríamos considerarlo positivo, ya que en México se presentaron algunos indicadores con una lectura favorable, mientras que en los mercados financieros, en el entorno global y en Estados Unidos podríamos considerar que la lectura de los indicadores fue neutral. En los mercados financieros, nuestro tipo de cambio perdió 15 centavos durante la semana, el 0.83%, para ubicarse el viernes en 18.15 pesos por dólar. El mercado accionario, en cambio, registró una ganancia importante de 1.79% en la semana, concentrada, como puede verse en la gráfica, el día viernes, llegando a una variación acumulada en el año de 9.23%. La muestra de mercados accionarios que seguimos registró durante la semana una baja de 0.70%. En el entorno global, el Fondo Monetario Internacional dio a conocer los resultados de su consulta con Estados Unidos en su llamado artículo 4. Del reporte destaca la revisión a la baja de las perspectivas de crecimiento para este año y el que sigue a 2.1% en ambos casos. Señalan que esta es la tercera expansión más larga desde 1850, que la economía parece muy cerca del pleno empleo, lo que quiere decir que están alcanzando el máximo ritmo de expansión sostenible antes de comenzar a sobrecalentar la economía. Mencionan que el panorama de mediano y largo plazo está nublado por desbalances entre los que destacan una deuda pública creciente y un tipo de cambio moderadamente sobrevaluado. Por último, señalan que el crecimiento post-crisis desde el 2008 ha sido muy bajo y desigual. Por otro lado, el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, dio un discurso con mensajes importantes sobre la política monetaria, mencionando señales de fortalecimiento y ampliación en la recuperación de la zona euro, que las fuerzas deflacionarias se han reemplazado por fuerzas reflacionarias, que todavía se necesita un grado considerable de acomodación monetaria, es decir, tasas bajas de inyección de liquidez, y que el Banco Central Europeo tendrá que ser gradual al ajustar su política monetaria una vez que mejore la economía. Esta última parte del mensaje del señor Draghi al parecer fue mal interpretada por los mercados como una señal de que el Banco Central Europeo está cerca de comenzar a retirar el estímulo monetario y ocasionó algunas reacciones en el valor de la moneda, que posteriormente esta interpretación cambió con otros mensajes del Banco Central. Posteriormente, en Inglaterra, el gobernador del Banco Central de Inglaterra, el señor Mike Carney, comentó que el Banco Central podría comenzar a subir las tasas de interés en el futuro cercano, inclusive en la siguiente reunión, ya que la inflación se encuentra en niveles que resultan inconvenientes, muy cerca del 3%. En el Reino Unido, la primer ministra británica Theresa May logró el apoyo del Partido Democrático Unionista de Irlanda del Norte a cambio de una cantidad importante de recursos presupuestales destinados a los intereses de este partido. Por otro lado, en Colombia se celebró la entrega de las armas por parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, con lo que se pone fin a la guerrilla después de más de 50 años, en lo que representa un momento histórico para este país hermano. En Estados Unidos, el indicador más relevante de la semana fue la revisión final del Producto Interno Bruto correspondiente al primer trimestre del año. En este cuadro a la derecha pueden ver cómo se revisaron las cifras, destacando el mayor nivel en el PIB total, que estuvo impulsado sobre todo por una revisión al alza significativa en lo que es el gasto personal en consumo y en las exportaciones, mientras que la inversión se revisa ligeramente a la baja respecto a lo que se había dado a conocer previamente. Pasando a México, la tasa de desocupación a nivel nacional se ubicó en 3.56%, como pueden ver en esta gráfica en donde estamos presentando los meses de mayo de los últimos años, y como pueden ver, mayo de este año fue el más bajo desde el 2008, lo que quiere decir que el mercado laboral presenta una dinámica bastante positiva. Por otro lado, la balanza comercial de nuestro país registró durante mayo un déficit de 1.079 millones de dólares, pero observándose un repunte muy considerable en las exportaciones no petroleras.
En esta tabla a la derecha podemos ver cómo las exportaciones automotrices crecieron de forma muy significativa, 13.8%, aunque también las exportaciones no automotrices crecieron de forma significativa, lo que sugiere un muy buen ritmo de actividad en Estados Unidos. Las importaciones también repuntaron de forma muy significativa, destacando sobre todo el renglón de bienes intermedios, que es el de mayor peso dentro del total, lo que sugiere un buen ritmo en la actividad económica de México. En estas dos gráficas puede verse cómo tanto las exportaciones no petroleras como las importaciones no petroleras han venido recuperándose y ganando fuerza en los últimos meses. También en la semana tuvimos el índice global de la actividad económica del mes de abril, que presentó una caída de 0.7% aquí en la gráfica ilustrado por las barritas azules. El sector industrial, ilustrado en esta gráfica por la línea azul oscuro, se contrajo 4.4% en el mes, mientras que el sector servicios, ilustrado por la línea verde, creció 1.4% real anual. Desde luego estas cifras están fuertemente afectadas por la estacionalidad de la Semana Santa, que en este mes está restando al crecimiento observado. La actividad financiera presentó también una desaceleración bastante apreciable durante el mes de mayo. La captación bancaria, representada aquí en la gráfica por las barritas, tuvo un crecimiento de 4.7% real anual durante el mes, mientras que el financiamiento directo al sector privado, ilustrado por la línea azul oscuro, registró una variación positiva de 6.8% real anual. Cabe notar que estas caídas a tasa real están siendo afectadas por el repunte tan significativo que ha tenido la inflación en lo que va del año. Por último, las finanzas públicas registraron un superávit de 14,000 millones de pesos que contrasta significativamente con el déficit de más de 100,000 millones de pesos observado en el mismo mes del año pasado. En esta tabla podemos ver los principales resultados de las finanzas públicas del mes de mayo, en donde destaca una caída de 0.3% en los ingresos del gobierno federal, mientras que el gasto neto pagado se contrae en más de 20% en términos reales. El renglón más afectado dentro del gasto es el componente del gasto en capital, que cae más de 65% real anual. En la semana que está iniciando tendremos mucha información tanto en el entorno global en Estados Unidos y en México. Dentro del entorno global destaca en primer lugar la reunión que tendrá lugar en Hamburgo del grupo de los 20, las 20 economías más poderosas del mundo, y donde se tiene programada, entre otras cosas, una reunión entre el presidente Trump y el presidente Putin de Rusia. En los Estados Unidos tendremos las minutas de la última decisión de política monetaria de la Reserva Federal, donde todos los participantes de los mercados estaremos muy atentos para ver cuál es la lectura que tiene la Fed y cuáles son las posibles implicaciones hacia adelante en el manejo de la política monetaria. También tendremos los siempre muy importantes resultados del reporte de empleo, en esta ocasión del mes de junio, que es uno de los insumos básicos para las decisiones que toma la Reserva Federal. En México también tendremos las minutas de la última reunión de política monetaria de Banco de México, en donde todos los participantes del mercado estaremos muy atentos para ver si el ciclo de alza en tasas de interés pudiera haber ya terminado. Vamos a ver qué es lo que está leyendo Banco de México, qué es lo que le preocupa y qué es lo que se puede inferir hacia adelante en las próximas decisiones de política monetaria. Tendremos también los resultados de la encuesta de expectativas de Banco de México del mes de junio, en donde es previsible observar nuevamente una revisión al alza en el pronóstico de crecimiento para este año y también un repunte en la inflación esperada para este año. Tendremos algunos indicadores importantes: la inflación del mes de junio, el consumo privado del mercado interno de abril, que seguramente traerá una lectura negativa por el efecto de la estacionalidad de la Semana Santa, y terminaremos también con las remesas familiares del mes de mayo. Y con esto concluimos este programa número 36 de Economía en Breve, con la invitación a que, si lo consideran útil, se suscriban al canal, le den like y compartan el video. Muchas gracias.